pero ¿y vos o ustedes, no sé qué sector, plantean la condonación? O sea, ¿dejarle en deuda cero o...? Esa aclaración porque hay tanta confusión acá. Y yo creo que por ahí habíamos empezado. Porque realmente en el proyecto no se habla en ningún momento de la condonación. El proyecto realmente No, todavía se luego no les denomina pregunté sobre el de proyecto. rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas. Y en el artículo primero... Espera, pero ya sé, pero este es el proyecto que ahora presentaron Sí, para ahora, tratar este hoy. es el único proyecto. Ah, el Sí, único. sí. Ah. El artículo primero, y acá voy a aclararlo, la condonación, dice, autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería a subsidiar las deudas vencidas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y condonar? Porque técnicamente y legalmente, ahí creo que nos puede aclarar mejor el presidente del banco, no se usa la figura de la condonación. El subsidio es otra cosa. ¿Y qué es el subsidio? En este caso, lo que se plantea es un monto determinado para entregar a las personas o a las familias comprometidas con esa deuda de tal manera a que se pague la deuda. O sea, cancelar la deuda. Claro, a través de la participación. Bueno, se llame como sea, pero se cancela la deuda. Está bien. Pero está bien porque no es así, Mina, porque se ha dado una serie, hasta ahora se sigue montando una campaña en contra de la condonación. Y la figura de la condonación no existe en este proyecto. Y bueno, pero, déjame decirte, pero la gente toma condonación, Hugo, como pago de la deuda, no importa que no se llame así. Nuestra obligación. Está bien, vamos a ponerlo. ¿Cómo tenemos que llamarle? Vamos a llamarle como quiera. A ver. Nuestra obligación es aclarar a la gente qué es lo que dice el proyecto de ley. Por eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Subsidio. Bueno, Mina. el subsidio. Pero entonces. vamos Mina. más allá de los números. Y voy a tratar de ser muy un resumen, una síntesis de este problema. Este tema del subsidio obviamente no va a solucionar el problema. Esta es una situación de emergencia, por eso antecede otro proyecto que es la declaración de emergencia, ¿verdad? Si nosotros no entendemos y la ciudadanía tampoco entiende lo que se discute, porque la ciudadanía dice los campesinos son haraganes, los campesinos no quieren luego trabajar, toda esa historia, pero nadie entiende el fondo del problema. Yo al ministro le dije el otro día, cuando tuvimos la reunión en el Congreso, hay dos grandes elementos que tenemos que debatir para entender la situación que ellos plantean. Uno, es incontenible el avance de los agronegocios. Los agronegocios están desplazando a la agricultura familiar campesina. El ministro tendrá datos, no es más del 7% del territorio cultivable en la República del Paraguay en este momento la que pertenece a la agricultura familiar campesina. Ha sido desplazada o desplazado por el agronegocio y va a seguir siendo desplazado en un país históricamente productor de alimentos. Ese es el primer gran problema. El segundo gran problema, y esto hay que abordarlo, yo decía en el Congreso que este no es un problema partidario, este es un problema nacional, los efectos del cambio climático. Cada sequía, cada lluvia, cada helada está destruyendo y estamos perdiendo toneladas de alimentos. Ustedes habrán visto la información de hoy, después de estas intensas heladas de estos días, ¿verdad? De tomates, de locotes. Sí, quemaron todito. Entonces ahí entra lo que decía el senador Silva Facetti, ¿verdad? Que también yo le dije al ministro el otro día. La importación de hortalizas y de frutas se duplicó en el Paraguay en los últimos, entre el 2013 y 2016. Se duplicó. Quiere decir que ahora estamos importando más tomate, más locote. ¿Y por qué si supuestamente hay acá, se importa? Estamos hablando de una reducción, del área de la agricultura familiar campesina, además de los precios, del problema de los precios y el mercado que decía Luis anteriormente, y además ya no es, hagamos visible las consecuencias del cambio climático. Senador Wagner, a ver qué querías decir al respecto. El problema principal de toda esta crisis que se da año a año es el abandono total al pequeño productor, al de agricultura familiar campesina. Ellos no tienen ninguna propuesta productiva, ningún plan de comercialización. Se tiene que comenzar qué se puede vender,
cuánto será el precio y qué tecnologías y qué conocimiento tiene que tener para producir lo que el mercado quiere. Mercado nacional, mercado internacional. Lo que más se quiere en el mundo, por ejemplo, es lo que hace el pequeño productor. Alimentos de calidad. Hoy hablaba con un compatriota que produce KGE. Yo siempre le seguí porque en San Vicente, ahora se llama San Vicente Pancholo, era San Vicente Resquín. Habíamos trabajado en el año 2004, 2005 en promover la producción de KGE. Hoy es una de las zonas de mayor producción de KGE. Él estaba haciendo una hectárea de una variedad produciendo 7.000, 6.000, 7.000 kilos por hectárea, sistema de riego, coberturas, etcétera, etcétera. Y el precio ahora es 8.300, 7 por 8, 7, 6, cerca de 50 millones de guaraníes en una hectárea. Y hoy, como venció todo su sistema por el paso del tiempo, está con problemas para producir, no consigue crédito para su sistema de riego, para el mulch y compañía. Y eso no se promociona desde el Estado. Y es un producto que no tiene techo en la producción y en la venta. Por Hay ejemplo, mercado ¿verdad? para eso. Hay mercado. Hay mercados para producción orgánica de chía, producción orgánica de sésamo, etc. Hay mercado internacional que espera, que busca, pero no hay ninguna promoción. Por otro lado, toda la política en el ámbito del banco, ya sea rehabilitación, ya sea refinanciamiento, otro término, no llamando allá con Aitejina, Daikatuyo resolver el problema de fondo de la deuda de los pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque justamente una refinanciación es por una capitalización. Capital más intereses, entonces ocacuá la deuda. A cuando más ojo ese ocacuá te me busco y su llega y me busco allá. Entonces es imposible de resolver. Pero varias las razones allá, la cuestión de fondo ya discutida, a ver, va a echar un pipa la profunda crisis hacia la agricultura familiar campesina, es el resultado justamente de un modelo de Estado prebendario y clientelar. Este modelo de Estado, la concentración en pocas manos de las principales riquezas, tierra, dinero y poder, entonces cada vez más ya no me a jugar. Y porque Luis Aguayo ya ni la coordinadora, sino la encuesta de la estadística, justamente últimos, y el crecimiento de la pobreza, la extrema pobreza, hasta inclusive justamente hablando del departamento central, creció del 86% en un año la pobreza y la extrema pobreza. Entonces significa para el campesino un proceso de descampesinización. Y Andeco Anga Orelaro Huerúa apenas pedir propuestas de auxilio, pedir propuestas de socorro, y Catojanguacha ya con las condiciones ya discutió UPEI un proyecto más estratégico que también tenemos elaborado. Pero ¿cuál es el por qué? Yo entiendo lo que decís del modelo, la conservación de la tierra, un proceso de descampenización, no sé cómo dijiste, pero bueno, no me sale la palabra. Descampesinización. Bueno, vea. El tema es el siguiente. Hoy ustedes lo que plantean es que le condonen la deuda, o sea, le saquen la deuda, le perdonen la deuda, se queden sin la deuda, en síntesis. Eso es lo que ustedes proponen hoy, ¿verdad? UPEA, pero la importante de Angola ñande esa año de duda, cueva año de cueva, ya entenden va esa upico la UPEA de deuda. Porque justamente la agricultura familiar campesina no tiene una herramienta fundamental que contempla también el proyecto estratégico del seguro agrícola. Todos los riegos o asumía el campesino. Entonces, otro problema fundamental del país es el problema del precio. Totalmente tiene una diferencia tuyaite y los costos de producción. Por ejemplo, donde está cuando hay o perder 43.000 guaraníes por tonelada cada agricultor de la producción de caña dulce. Mandi, ahora todo tu ya vende más. Cada rubro donde perdemos viejo. Liquidar la producción de la agricultura familiar campesina
apenas se recuperar. Entonces, que peixa agua deudas y no lo puta, o peixa ya es impagable, más todavía la política del gobierno, oye, ya pueda no resolver el problema de fondo. Entonces, obrero, yo, pero otra vuelta de diferente, güey. Yo lo exigí al Poder Ejecutivo, lo firmé de acuerdo, da cato y resolver el problema de otro lado. Entonces, cuando haga yo vía parlamento y cato, soy con ley. A Pepe justamente ley diferente. Entonces, estamba es la elemento de distracción, oye, pues, ahora el lomo como momento, coape, cato, oye, especular, ni lo cierto, la capacidad de convocatoria a la hora de yo cierto. O paisa, güey, elemento de distracción, oye, pues, el loma. Pero otra vuelta, güey, no. Cooperativa, guacuera, va a alquilar la campesino, deja, güey. Cuando a tu, hey, no, liberal, cuera de me financiar, cuando haga bolso de cara. Daya hay la verdad otro lado. Ahora, pero este problema real, mina y la audiencia, de que tú ya ñaño mía ya. How peor el lado plantear, pero medida apenas de auxilio y de socorro con propuesta de emergencia.